agregarle al tratamiento y voy a dejar mi espiromicina. Digamos que ocurre como ocurre acá en Pedro Juan, que no hay amniocentesis. ¿Qué voy a hacer? Ahí sí, hasta el final del embarazo voy a dar su espiromicina, porque no tengo datos de amniocentesis. ¿Sí? Para la espiramicina no necesita ácido folílico. Pero tengo acá el tratamiento. Les voy a decir. Les voy a poner. Para que no se olviden. Este es. Bueno, si hay resultado positivo de PCR para toxoplasma, hago el diagnóstico de una toxoplasma congénita y voy a así sustituir mi espiramicina por pirimetamina, sulfadiazina y ácido folílico. Recuérdense, estos medicamentos obvios se le va a dar después otra vez al niño cuando nazca, ¿sí? Pero esto es potencialmente aplásico, puede dar aplasia medular. Ojo con este medicamento. Este caso durante el embarazo o después solo con el No, vos le hiciste su amniocentesis. Vino positivo para toxoplasma. Sí. Le vas a cambiar su espiramicina para pirimetamina, sulfadiazina y ácido folílico durante la gestación ya. Y obvio que cuando nazca también la pediatra probablemente le va a dar. ¿Sí? Este es el algoritmo. Miren, esto es lo que tienen que saber. Fácil, fácil, fácil. ¿Sí? Me imagino que la otra les mostró el otro. A ver. Había más acá. Resultado del laboratorio. Miren, esta paciente que tenía su test de su IgM positivo, ¿qué le hicimos? Le solicitamos que teníamos que solicitarle a esta paciente. Le dimos su espiramicina y le solicitamos test de avidez. Ahí está su test de avidez. ¿Es alto o bajo? Alto. ¿Qué significa? Suspendo espiramicina. No hay riesgo. No, porque es crónico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Sí, es eso. Eso es lo que yo puedo preguntar. Otra cosa que puedo preguntar de infecciones. Le pido a la paciente su BDRL. ¿Qué era BDRL? ¿Era una prueba treponémica o no treponémica? No treponémica. Su resultado vino 1 en 8. ¿Qué hago con esta paciente? Gestante de 23 semanas la paciente. ¿Cómo hago? 2.400, uma por semana, 2, 3 semanas. Penicilina, benzantínica, 2.400.000. 3 dosagens, uma por semana. Uno por semana, ¿por cuánto tiempo? 3 semanas. Por 3 semanas. Penicilina G benzantínica, ¿sí? ¿Le hago tratamiento a la pareja, sí o no? Sí. ¿Le pido BDRL? ¿Pido o no? No necesita. Na realidade não necessita. Só No es necesario, así mismo como dice el compañero, no le pido, por experiencia, no le pido. Ya me pasó ya varias veces que vino negativo de la penicilina. Y la penicilina no le va a hacer daño. Así que
Pero se le da dolor. Pero a la pareja le doy 3 dosis. Sí. A la pareja, en realidad, el tratamiento de la sífilis, usted tiene sífilis primaria, es una dosis tomada de penicilina. Nosotros no sabemos, acuérdense que existe la sífilis primaria, secundaria, terciaria. El tema es que yo no sé en qué estadio está esta paciente, porque hay algo que se llama sífilis latente. Entonces yo no sé en qué parte, en qué etapa no. Entonces por eso la otra dosis es la que está. Pero la pareja, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente viene una paciente y su BDRL es 1 en 4? Ella refiere que en el embarazo anterior ya tuvo luego sífilis, que se trató, ¿sí? Que no cambió pareja, su pareja también se trató. Y ahora su BDRL es 1 en 4. ¿Qué voy a hacer con esta paciente? Ya refiere tratamiento anterior. Se hace todo de nuevo. En realidad, cuando nosotros hablamos de BDRL, en teoría es activo a partir de 1 en 16 meses. ¿Sí? Todo esto, 1 en 8, 1 en 4, 1 en 2, realmente se consideran como cicatrices en el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda generalmente en estos casos? Solicitar la prueba, ¿cómo se llama la prueba? Treponema. FTA-ABS. FTA-ABS. 1 en 2, 1 en 4. Fíjale nomás, yo 1 en 8 ya está. Le pongo penicilina, que eso es el protocolo. Pero en teoría, con 16 recién las indicaciones hay. Pero 1 en 4, 1 en 2, ¿es generalmente cicatriz? No tiene cómo realizarse la paciente su FTA-ABS, porque el FTA-ABS no todos los hospitales tienen. O sea, ahí sí, ponerle la penicilina por las dudas. Pero lo ideal es pedirle FTA-ABS. El FTA-ABS viene así como es una prueba serológica, IgG, IgM. IgG positivo, IgM negativo significa que la infección es. ¿Sí? Bueno. Es un repaso nomás de la clase anterior. Nuestra clase de hoy nos toca hablar de un tema muy recurrente: amenaza de parto prematuro y rotura prematura de membranas. Cuando yo hablo de una gestación prematura, ¿cuánto es la edad gestacional para que yo diga menos de 36 semanas? Ok. ¿Y a partir de cuándo? ¿Hasta las cuántas semanas consideramos aborto? Hasta las 22. Entonces, a partir de las 23, ¿verdad? Hablamos de. Y recuérdense que tenemos 2 tipos de gestaciones prematuras: el de 23 semanas hasta, y recuérdense que a partir de acá nosotros hablamos de parto, ¿sí? De 23 a las 27.6 semanas es prematuro pero inmaduro. Y de las 28 hasta las 36.6 semanas hablamos del prematuro o pretérmino propiamente, ¿sí? Entonces, es normal, doctor Nilsson, que venga una paciente a las 25 semanas con dolor y contracciones, incluso puede tener dilatación. ¿Es normal eso? No.
Entonces, ¿qué vos podés hacer como médico, doctor? ¿Qué podés hacer? Inhibir las contracciones. Inhibir las contracciones. Perfecto. ¿Con qué? Ahí ya me está diciendo Nilsson el primer objetivo que tengo. Inhibir las contracciones, algo que se llama tocólisis o uteroinhibición. Primer objetivo que tengo. Súper. Segundo objetivo. Segundo. Es prematuro. ¿Qué tengo que...? ¿Cuál es el inconveniente del prematuro, gente? ¿Cuál es el inconveniente del prematuro? Puede ser distrés respiratorio, dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué tengo que lograr con ese feto? Y eso se hace a partir de las 24 semanas ahora según el protocolo. Maduración pulmonar. ¿Con qué se hace la maduración pulmonar? Betametasol. ¿Sí? Entonces, segundo objetivo que Nilsson tiene es hacer la maduración pulmonar. Y el tercero, Nilsson, ¿cuál es? Tercero. Saber la causa. No es normal, dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta paciente entró? Porque no sirve de nada que le hagas tocólisis, le hagas la maduración, le mandas de alta. En 48 horas tu paciente va a volver. Y tal vez con una dilatación más avanzada. Si vos no trataste la causa que le llevó a esa amenaza de parto prematuro. Bueno, entonces, parto prematuro es el nacimiento que se produce a partir de la semana 22, según el libro. 22.6 tiene que ser 500 gramos, por eso nosotros 23 decimos, ¿verdad? O un peso mayor de 500 gramos, o antes de las 37, pero recuerden que 37 ya es de término, ¿verdad? Cuando yo hablo que la paciente está en amenaza de parto prematuro, cuando tiene contracciones regulares, pero esas contracciones deben ser menores de 2 contracciones con una duración menor de 30 segundos, mayor de 30 segundos con dilatación hasta 2 centímetros y borramiento. ¿Qué era el borramiento? ¿Qué era el borramiento? Aumenta. ¿Cómo es? El estrechamiento, el apagamento, la disminución de la longitud, ¿verdad? Si yo digo 50%, ¿cuánto mide normalmente el cervix? ¿Qué? ¿Cuánto mide el cervix normal de longitud? 3 centímetros a 3 centímetros y medio. Entonces, para que yo diga menor a 50% o hasta 50%, yo tengo que decir un cervix ahí que mide entre 2, 1,5, ¿sí? Se tiene que dar bien apagado, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, esta paciente está hasta 2, dice la teoría. Nosotros en el hospital, les soy sincero, hasta 3 nosotros consideramos amenaza. ¿Por qué? Porque nosotros decimos 4 sí ya es fase activa del trabajo de parto y ahí ya no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, pero el libro dice que hasta 2 nomás. Nosotros como no tenemos terapia neonatal, ¿verdad? Pero en los hospitales en donde hay lo consideran hasta 2 nomás. 3 ya es trabajo de parto prematuro, ¿sí? Entonces, para que yo hable de una amenaza de parto prematuro, tengo que tener una gestación menor a 37 semanas, con contracciones uterinas 2 o más en 10 minutos, con una duración mayor a 30 segundos, una dilatación cervical hasta 2 centímetros y un borramiento menor al 50%. ¿Sí? Y es bueno que ustedes diferencien ya lo que es amenaza y lo que es trabajo, porque el trabajo ya es a partir, así como nosotros hacemos en el hospital, a partir de 4, ya está en fase activa. Es difícil hacer la uteroinhibición, ¿sí? Ya no existe medicamento que logre que esa paciente no tenga más contracciones, ¿sí? Y es bueno diferenciar porque en el momento que de repente les aparezca un caso clínico, tienen que saber cuándo es trabajo y cuándo es amenaza. ¿Cuáles son las causas? Dijimos que era anormal, ¿verdad? Entonces, la primera causa
que ustedes tienen que tener en cuenta es la distensión del útero. ¿En qué casos, por ejemplo, se distiende demasiado el útero? Crece mucho. Brazo múltiple. La diabetes en sí, ¿no? Pero las complicaciones de la diabetes. Polidramios, feto macrosómico, ¿sí? Entonces, eso hace que la distensión uterina actúe para desencadenar la expresión de proteínas relacionadas con la contracción. Por eso hay que tener en cuenta cuando hay una paciente con algún factor de riesgo, vino una paciente y es un embarazo gemelar, sí o sí, en una cierta edad gestacional, hay que pedirle la medición del cervix. Y eso se hace a través de la ecografía. Entonces, si viene una paciente con una medición de cervix, me informa que el cervix mide menos de 3 centímetros, ya hay un acortamiento, ya hay un factor de riesgo para esta paciente, entonces de repente yo puedo tomar otro tipo de conducta. Hablamos de la distensión como causa, ahora la infección. Yo creo que esta es la principal, ¿sí? La infección causada por microorganismos que ascienden. Ustedes saben que la vagina, toda la región perineal en realidad, está lleno de microorganismos que son saprofíticos de ahí, ¿verdad? Si de repente por la bajada de la inmunidad, porque se rompen las barreras, de repente esos microorganismos ascienden hasta el cervix y colonizan. Es ahí cuando nosotros podemos tener de repente una infección, vaginosis, incluso una ITU, infección del tracto urinario, puede causar, ¿sí? Entonces colonizan el cuello uterino, las residuas y tal vez las membranas donde pueden penetrar el saco amniótico. Hago hincapié en esta patogenia porque puede desencadenar dos cosas. O hace que la paciente tenga contracciones y dilatación, o rompe la bolsa amniótica y ahí se produce rotura prematura de membrana, ¿sí? Los lipopolisacáridos u otras toxinas elaboradas por las bacterias inducen la atracción de células inmunitarias en el aparato reproductor y también la producción de citocinas por dichas células y por otras dentro del cuello uterino. Las deciduas, las membranas, incluso el propio feto. Estos lipopolisacáridos inducen la liberación de prostaglandinas. Recuérdense que la prostaglandina era un factor inductor del trabajo de parto, ¿ok? Entonces, si yo tengo liberación de prostaglandina, se va a liberar un factor inductor, incluso la oxitocina, ¿sí? Estos son los microorganismos generalmente que están relacionados con el parto pretérmino. La Gardnerella, que justamente es la principal causa de vaginosis bacteriana. ¿Cómo es la característica de la vaginosis bacteriana causada por Gardnerella? ¿Qué característica tiene? Coceira. No, cosera es hongo. Fétido, cheiro de peixe y podre. Es sí, verdoso. Sí, es esto, justamente por la liberación de las aminas. Sí, es ahí cuando ocurre esto. Sí, entonces tienen que tener en cuenta. Fusobacterium, Mycoplasma, Uroplasma también. Sí. Los receptores incrementan la liberación de quimiosinas, citocinas y prostaglandinas como parte de la reacción inflamatoria. Un ejemplo es la interleucina 1 beta, producida con rapidez después de la estimulación de los lipopolisacáridos.
Esta citocina induce a su vez a una serie de respuestas que influyen, por ejemplo, la liberación de otras interleucinas, del tumor de necrosis TNF, ¿verdad? Alfa, tumor de necrosis tumoral. Proliferación, activación y migración de leucocitos, modificaciones de las proteínas de la matriz extracelular, efectos mitogénicos, citotóxicos como fiebre y respuesta de la fase aguda. O sea, toda esa cascada de la inflamación es lo que se va a activar, ¿sí? Y eso es lo que va a liberar. Por eso también cuando una paciente tiene, por ejemplo, una infección odontológica, ¿qué tipo de microorganismo es lo que generalmente genera una infección odontológica? Anaeróbicos, ¿verdad? Y hace toda esta, por eso es que paciente con primera consulta prenatal se le envía al odontólogo para que trate la caries, porque si tiene durante el embarazo va a ser esa infección odontológica allá arriba. Vos decís, no va a pasar nada. No, se va a pasar a la circulación y va a generar esta respuesta inmunológica. Y eso va a hacer que se libere prostaglandina y a su vez que tenga la paciente contracciones. Entonces, la importancia de las prostaglandinas en el parto prematuro mediado por infección es evidente por la observación de sus inhibidores, disminuye la frecuencia de parto prematuro. Uno de los medicamentos que se utiliza principalmente en el Brasil es la indometacina. ¿La indometacina qué es? Un inhibidor de la prostaglandina. Entonces llega una paciente con amenaza de parto prematuro, se le da indometacina en el Brasil, ¿sí? Incluso si no tengo absolutamente nada para ofrecerle a esta paciente, ¿qué puedo darle? No, indometacina ya hablamos. No tengo nada. A no ser en mi cartera tengo una dipirona. ¿Qué es la dipirona? Es un antiinflamatorio no esteroideo. Le puedo dar, le va a pasar el dolor, le va a minorar, ¿sí? Solamente que los aires no se usan en el embarazo, son categorías. Pero uno le puede usar. No, intramuscular gases. No, es un ejemplo que le doy, ¿verdad? No tengo nada a no ser una dipirona en la cartera. Es lo que le voy a dar a la paciente. ¿Entienden? Incluso, ya no sé si escucharon hablar, ¿verdad? Pero en el Brasil si se va una paciente, ¿verdad?, a la urgencia por dolor, por molestia, está gestante, se le hace dipirona, ¿sí? Y eso va a disminuir, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Entre la distensión uterina, la infección, no explica todo todavía las causas del parto prematuro. Entonces, también hoy en día se habla, por ejemplo, como el factor de nutrición, como una causa. Pacientes, por ejemplo, que tienen factores genéticos, el microbioma vaginal y la regulación dinámica de la matriz extracelular. Entre los factores genéticos tenemos aquella paciente que tiene antecedentes familiares que en su familia siempre nacen prematuros. También se habla de eso, ¿sí? Entre los factores nutricionales, la desnutrición, aquella paciente que tiene anemia de repente, ¿sí?, es una candidata para amenaza de parto prematuro. Entonces, paciente que tiene amenaza de aborto puede tener amenaza de parto prematuro también. Los factores genéticos, paciente que tiene antecedente de haber tenido ya luego parto pretérmino, periodo intergenésico menor a 18 meses, aquella paciente que se embarazó rápido, ¿sí? O de repente aquella paciente que esperó mucho para volver a embarazarse, el periodo intergenésico largo, ¿sí? Los factores psicológicos también, como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico y la enfermedad periodontal, así como les dije, ¿verdad?
la enfermedad odontológica. ¿Sí? Acá lo que les decía, ahora la flora vaginal normal produce peróxido de hidrógeno y en lo que predominan los lactobacilos. O sea, los lactobacilos son lo que generalmente es que produce la acidez de la vagina. ¿Cuánto es el pH vaginal? 4.5. Entonces, imagínense que esta paciente tenga ese pH vaginal, ¿verdad? Eso es sustituida por los anaerobios, entre ellos la Gardnerella, ¿verdad? Y estos hacen que ese peróxido de hidrógeno sea destruido. Y es por eso que justamente se libera aminas, ¿sí? En vez del peróxido de hidrógeno se empieza a producir hidróxido de aluminio, ¿sí? Y se liberan aminas. Es por eso que hay el mal olor de la Gardnerella, ¿sí? Y está muy relacionado justamente al aborto espontáneo, al parto prematuro, a la rotura prematura de membranas, a la corioamionitis, a la infección del líquido amniótico. Les decía que todas las pacientes que tienen de repente algún factor de riesgo, hay que solicitar la medición de la longitud cervical. Y se recomienda que se haga entre las 24 a 28 semanas esta medición. ¿Sí? Nuestro protocolo hoy día habla de 16 a 24, el protocolo del Paraguay. ¿Sí? Dijimos que lo normal es de 3 centímetros y medio. Imagínense que el informe venga que el cervix mide 2 centímetros y medio. Estamos delante de una paciente con mucho riesgo de hacer una amenaza de parto prematuro. No está todavía en amenaza de parto prematuro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esta paciente que tiene cuello corto? Voy a darle las medidas, voy a decirle todo a la paciente que se cuide, ¿sí? Que haga reposo, que no haga ejercicio extenuante, pero de paso también le voy a dar progesterona a esta paciente de profilaxis. No estamos hablando acá todavía de una amenaza de parto prematura, es una paciente que tiene riesgo en hacer amenaza de parto prematuro. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Acá Nilsson ya le iba a hacer, le iba a internar a la paciente, le iba a hacer la uteroinhibición, maduración pulmonar y acá, Neuroprotección. ojo en este tercer punto, neuroprotección. ¿Qué es la neuroprotección? En realidad, una de las principales complicaciones del nacimiento prematuro es la parálisis cerebral, ¿sí? Del feto. Entonces, se dieron cuenta que los fetos que nacían de las madres que recibían sulfato de magnesio, ¿qué patología, por ejemplo, recibe sulfato de magnesio? Preeclampsia y eclampsia. ¿Sí? Entonces, todos los bebés que nacían de esas madres hipertensas no hacían parálisis cerebral. Entonces se dieron cuenta que el sulfato de magnesio actúa como un neuroprotector. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a hacer sulfato de magnesio? En aquellas pacientes que yo me doy cuenta que van a hacer su bebé dentro de 24 horas, sí o sí. ¿Sí? O sea, si viene una paciente que tiene dilatación 2 centímetros, 50% borrado, contracciones de 2 contracciones de 30 segundos en 10 minutos, yo lo que voy a hacer es uteroinhibición y maduración pulmonar. Neuroprotección no le voy a hacer todavía. ¿Por qué? Porque puede ser que este útero inhibidor frene mis contracciones y la paciente no tenga su bebé. ¿Sí? ¿En qué ocasión entonces voy a tener? En aquella paciente que de repente
está con una dilatación 4, tiene buenas contracciones, entonces a ella sí le voy a hacer neuroprotección con ¿qué? Sulfato de magnesio. Es el mismo esquema que le dio la doctora Julia cuando les habló de preeclampsia y eclampsia. Si es que de repente tengo alguna duda diagnóstica, ahí sí voy a agarrar y pedir método auxiliar de diagnóstico para saber la causa que le llevó a esta paciente. ¿Por qué esta paciente entró en amenaza de parto prematuro? Y si no tengo lugar, le voy a trasladar a un lugar donde sí hay terapia neonatal. Eso es lo mejor. Tocólisis es uteroinhibición. Uteroinhibición y tocólisis son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, cuando estoy examinando a la paciente, tengo que saber cuánto está su dilatación, cuánto está el borramiento, cuánto es la consistencia del cuello, la altura de la presentación, en qué plano de Hodge está o de Lick, y si está íntegra o no esa membrana, porque si está rota ya no es una amenaza de parto prematuro, es una rotura prematura de membranas. ¿Sí? Entonces voy a hacer mi uteroinhibición, mi maduración pulmonar, mi neuroprotección. Voy a solicitar su orina simple, urocultivo, frotis y cultivo de secreción vaginal y ecografía obstétrica. Y el traslado. La maduración pulmonar hago a una edad gestacional de 24 y menor a 35 semanas, o sea, hasta 34.6 semanas puedo hacer la maduración pulmonar. Y el medicamento de primera elección es la betametasona, que hago de la siguiente manera. Y esto tienen que saber, esto sí tienen que saber. 12 miligramos intramuscular y a las 24 horas la segunda dosis. Esta es la primera elección. Ah, doctora, pero mi paciente no tiene cómo comprar y solamente tengo Dexa. Bueno, el estudio control, o sea, el estudio que existe es el que se realizó con la betametasona. Pero como la betametasona es parecida a la dexametasona, se puede en teoría utilizar. Solamente que se hace el de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas y se hace 4 dosis. Bueno, se habla hoy en día también de un ciclo de rescate. ¿Qué significa eso? Yo le realicé la maduración pulmonar a la paciente a las 28 semanas. Le hice 2 días de seguido. Pero luego de 7 días, la paciente me dio que no se recordaba tan bien si es que vino luego a aplicarse la segunda dosis. Entonces, en una semana le puedo hacer una dosis más de rescate. ¿Sí? Y acá está la neuroprotección fetal. Como les dije, que se hacía solamente cuando el parto era inminente. Si en mi caso clínico yo le pongo a ustedes que la paciente está con 2 centímetros de dilatación, 50% borrado, y ustedes me ponen neuroprotección, está mal. Porque mi primer tratamiento con esta paciente, ¿qué va a ser? Internación, uteroinhibición, maduración pulmonar y solicitar estudios para saber causa. Mi primer intento es asegurar, atajar, ¿sí? Y si yo no logro y la paciente continúa teniendo contracciones y llega a la dilatación 4, ahí sí le voy a poner la neuroprotección. Porque esta paciente lo más probable es que sí va a tener ese bebé. ¿Sí? Y acá está el esquema impuesto. Y si de repente, justo es una doble cesareada anterior, su bebé está en transversa, voy a tener que sacarla a ese bebé. En ese caso, no puedo hacer parto normal, voy a tener que hacer una cesárea. Y 4 horas antes de la cesárea tengo que hacer la neuroprotección. Ojo que cuando estamos haciendo el sulfato de magnesio, tengo que controlar reflejo ostotendinoso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y diuresis.
Recuérdense, el sulfato de magnesio es depresor del sistema nervioso central. ¿Sí? Y si yo tengo una paciente que no está orinando, ese medicamento no se está eliminando. Entonces, ¿dónde se acumula? En el organismo. Y si tiene mucho, ¿qué va a pasar? Puede tener una intoxicación y es ahí donde tenemos el reflejo rotuliano ausente, frecuencia respiratoria disminuida. Entonces, ojo con esa paciente. Si hay hipotensión, si hay reflejo patelar ausente y diuresis menor a 100 en 4 horas, hay que suspender este medicamento inmediatamente y hacer el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato. ¿Sí? Eso me imagino que la otra ya. Pongo nomás ya porque yo probablemente voy a preguntar esto en el examen, ¿verdad? Sí, tienen que saber, esto no pueden no saber. ¿En qué caso es contraindicado hacer la tocólisis o uteroinhibición? Cuando hay muerte fetal. ¿Para qué le voy a uteroinhibir si el bebé está muerto? Ese bebé tengo que sacarlo lo más rápido posible. No es necesario hacer uteroinhibición. Anomalía fetal incompatible con la vida. Un bebé, por ejemplo, que tenga un síndrome raro. ¿Sí? Compromiso fetal. Estoy haciendo uteroinhibición y el bebé está con bradicardia. No se puede. ¿Sí? Restricción de crecimiento intrauterino severo. Corioamnionitis. Preeclampsia severa o eclampsia, hemorragia severa materna o desprendimiento de placenta normoinserta, trabajo de parto con una dilatación mayor a 4. ¿Por qué? Porque acá ya está en trabajo de parto activo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando no tengo que hacer uteroinhibición. ¿Cuáles son otro tipo de contraindicaciones? Paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hipertiroidismo no compensado o hepatopatías. También son pacientes que no deben recibir por el tipo de medicamentos que van a ver más adelante, se utilizan como elección. Según nuestro protocolo, los medicamentos que puedo utilizar en una amenaza de parto prematuro como tocólisis o uteroinhibición son la nifedipina, que son bloqueantes cálcicos, ¿sí? Y se hace de la siguiente manera: 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Luego 20 miligramos cada 4 a 8 horas hasta completar la maduración fetal, que es por... ¿Cuándo se completa la maduración pulmonar? 48 horas máximo, ¿verdad? Lo que hay que completar es una maduración pulmonar, eso son 24. No usar los bloqueadores de canales de calcio en pacientes con cardiopatía, hipertiroidismo o en embarazos menores a 37 semanas. Eso no se debe utilizar. ¿Está bien? Otro medicamento que se puede usar es la indometacina, que les dije que es de primera elección en Brasil. Es un inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas y se utiliza bien fácil: 100 miligramos vía rectal o vía oral cada 8 horas hasta completar dosis para maduración pulmonar. Máximo puedo hacer hasta 48 horas, pero solo en gestaciones menores de 32 semanas puedo hacer la indometacina, porque como ustedes saben, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina pueden causar el cierre precoz del ductus venoso. ¿Sí? Entonces no se utilizan gestaciones mayores. ¿Sí? Y acá está el boom del momento. Esto es nuestra primera lección hoy en día, en casos de amenaza de parto prematuro. Estoy hablando de Paraguay, ¿sí? El atosiban. ¿Qué es el atosiban? El atosiban
es un antagonista de los receptores de oxitocina. O sea, actúa competitivamente con la oxitocina, se une a sus receptores y útero inhibe a la paciente. Y se puede utilizar hasta las 34 semanas. Sí, de 24 a 34 semanas se puede usar. Y tiene este esquema. Yo no quiero que ustedes sepan el esquema, porque yo copio generalmente, y yo me recuerdo bien el esquema y generalmente ya viene lo preparado y yo les pego nomás ya para que la enfermera sepa. Pero se hace, tiene varias ampollas en un kit, tiene la dosis de ataque, de mantenimiento, ¿sí? Y se pasa por bomba de infusión, ¿sí? Porque no se tiene que pasar la dosis correcta para que pueda funcionar. ¿Cuál es el inconveniente de este medicamento? Es buenísimo, pero hay un inconveniente. No tiene tanto también contraindicaciones, o sea, se puede usar en pacientes cardiópatas. No hay esas contraindicaciones muy a menudo en este medicamento. Pero sí tiene un inconveniente, una desventaja. Un tratamiento con el atosiban hoy día, cuesta 6,5 millones para una paciente. Suerte que es el ministerio. En el ministerio tenemos, ¿sí? Por suerte. Solo en caso grave, Solo en caso de que vos te das cuenta que la paciente va a cumplir a rajatabla su tratamiento. Porque si no va a cumplir, no uses. Por lo contrario, va a usar de balde la atosiban. Otro medicamento que también solemos utilizar, que ya no está, habla así bien una línea nomás ya hoy en día, nuestro protocolo, son los beta-miméticos o beta-adrenérgicos, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos beta-miméticos o beta-adrenérgicos? ¿Cuáles? Gabriel. Fármaco. Beta-mimético, beta-adrenérgico. Fármaco fue el doctor Saúl el que les dio, ¿verdad? ¿Cómo están vos, doctor Saúl? Beta-miméticos o beta-adrenérgicos. Beta-bloqueante. No es. Salbutamol. Todos los moles están acá. La exoprenalina es primo hermano del salbutamol, ¿sí? O sea, me van a decir, doctora, entonces si viene una paciente con una amenaza de parto prematuro, hoy no tengo nada, solo tengo una ¿cómo se llama? La bombita de salbutamol. ¿Qué puedo hacer? Ponele el aerosol, le va a autoinhibir. ¿Sí? Si no tengo nada para ofrecer, le doy eso. ¿Sí? Pero como ustedes saben, los beta-adrenérgicos no son selectivos, ¿verdad? Van a tener repercusión sistémica. Entonces, este medicamento viene en ampollas. Cada ampolla viene de 25 miligramos y yo completo 100, o sea, 4 ampollas, ¿verdad? Pongo en un suero de 500 cc y le paso a un goteo bien lento, así como la oxitocina, pero buscando el efecto adverso. O sea, yo me siento al lado de la paciente y controlo si es que tiene contracciones o si es que va desapareciendo, pero a la vez voy a controlar frecuencia cardíaca de la mamá y del bebé y la presión arterial. Porque, como les dije, tiene repercusión sistémica y puede darle taquicardia e hipotensión. ¿Sí? Pero bueno, generalmente cuando la paciente, yo me doy cuenta que no va a cumplir bien su tratamiento, este no es caro, es bien barato este medicamento. Entonces yo me doy cuenta, no voy a gastar con la paciente que no se va a cuidar mi atosiban, que es carísimo, entonces le pongo la Argosian. ¿Sí? Este es el Argosian. ¿Sí? Viene de la Argentina, en el Brasil tampoco hay. Y es muy bueno. Bueno, mi experiencia, cuando yo era residente solo había Argosian. Y toda paciente que era ingresada con amenaza de parto prematuro
Nos sentamos al lado de ella y le controlamos hasta que desaparezcan las contracciones. ¿Sí? Otro medicamento que es parecido también al Argosian es el clorhidrato de isosuprina, que nombre comercial es Uterine. Y digamos que yo le hice la autoinhibición con el Argosian. ¿Sí? Pasó las contracciones y ahora quiero darle de alta a la paciente. Para irse a su casa le voy a dar este para que continúe el tratamiento en su casa, por lo menos por 10 días más. ¿Sí? La misma cosa que el Argosian también puede tener, aumentar la frecuencia cardíaca de la paciente. Eso, ojo. Entonces, acá como dice en el protocolo, las acciones preventivas para la amenaza de parto pretérmino. 1, tengo que pesquisar en el control prenatal infecciones de las vías urinarias, bacteriuria asintomática y vaginosis bacteriana. Mejorar la salud bucal e instruir sobre un régimen higiénico dietético. Solicitar ecografía para medición del cuello uterino entre las 16 y 24 semanas, porque esa principalmente aquellas pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Sí? Y si es que de repente viene informando un cuello corto, voy a iniciar una profilaxis con progesterona para que no entre en amenaza de parto prematuro de esta paciente. Y acá también está el flujograma para saber qué dar y qué medicamentos puedo dar o no. O sea, ¿de dónde van a leer esto? Protocolo. ¿Sí? Bien fácil. Hay otro procedimiento de repente que podemos hacer en aquellas pacientes que tienen antecedentes de haber tenido abortos a repetición, en pacientes que tuvieron varios partos prematuros. Este procedimiento se llama cerclaje y principalmente en aquellas pacientes que tienen incompetencia ítmico-cervical o cuello corto. ¿Sí? Entonces puedo hacer que es una sutura del cervix. ¿Sí? Entonces, ¿en qué circunstancias puedo indicar el cerclaje? El primero es profiláctico, ¿verdad? En las pacientes que, como les dije, tienen antecedentes de haber tenido varias pérdidas, y principalmente en el segundo trimestre. La segunda indicación es aquella paciente que viene con el informe que tiene un cuello corto, nuestro ejemplo menor a 25 milímetros. Y la tercera es cuando la paciente ya tiene dilatación y yo quiero suturar ese cuello. Este ya es de rescate y no es 100% seguro. ¿Está bien? Entonces, así más o menos como se hace. Se sutura el cuello. ¿Hasta acá todo qué? ¿Todo? Bueno, 5 minutos para que tomen agua.